Hola, soy Julio Simón López, creador de este canal y bueno, vengo de nuevo a que tomemos este tiempo llamado Mesas de Cambistas. Hoy con un tema bien especial y quiero primero saludar a todos los que nos ven a través de esta plataforma de YouTube y también aquellos que nos escriben y aquellos que nos han decidido también apoyar. La verdad que muy agradecidos y pidiendo que Dios recompense también la generosidad de algunos, de aquellos que se disponen realmente a apoyar también este tipo de proyectos. Nuestra intención, compartir la palabra de Dios, hacer que las personas puedan profundizar en su relación con Dios de una manera que lleve primero a una dependencia de Dios, no del hombre. Segundo, que sea bibliocéntrica. Y tercero, que sea cristocéntrica. Que sea el Espíritu Santo tocando sus corazones, sus vidas en esta ocasión. Hoy con un tema: el evidente círculo vicioso de predicación moderna. Bueno, tal vez no aparezca de esa manera en el título, por lo extenso. No me gusta poner títulos extensos, pero lo que les acabo de leer enmarca el propósito de este tema del día de hoy. El evidente círculo vicioso de predicación moderna. Quiero ir a algo, no sé si de pronto a algunos de ustedes les haya sucedido. Creo que mucha gente hoy incluso se han cansado de ir a una iglesia. Y se han cansado de ir a una iglesia porque pareciera que los mismos predicadores se han encerrado en 4 temas fundamentales, como que no hay otra predicación, como que el tema ya lo escuché de 1000 maneras diferentes. Bueno, a mí me pasó hace muchos años con un pastor amigo. Él siempre redundaba en: ¿tienes problemas familiares? ¿Tienes problemas de salud? ¿Tienes problemas económicos? ¿Tienes problemas? Eso era como que no había más para resolver, como que pareciera que la vida de los creyentes durante 20, 30 años en una iglesia es solo estar resolviendo problemas. Parece que viven todo el tiempo en problemados y nunca solucionan nada, ¿no? Como dice el apóstol Pablo, creo que también lo dice el apóstol Judas en otra parte, eh, prometen libertad, pero son ellos mismos esclavos de corrupción. Okay. Se promete una libertad y las personas van a una reunión, van a otra, van a otra, van a otra, y es lo mismo de lo mismo, con otras palabras. Y creo que muchos creyentes vienen cansados precisamente de esa dinámica de predicación circular en esos temas. Ahora, listo, que sean temas que deban predicarse, pues claro, tienen que predicarse. Hay que predicar para que las personas mejoren su calidad de vida. Pero el cristianismo es más que mejorar la calidad de vida. El cristianismo tiene que llevarnos a una eternidad con Dios. Debe prepararnos para una eternidad con Dios. No es solo para estar en un bienestar material, económico, emocional en la tierra. Debe prepararnos para una eternidad con Dios, porque la Biblia promete, obviamente, que el Señor nos va a pastorear aún más allá de la muerte. Así que el creyente debe estar listo para ir con su Señor por la eternidad. Pero también hay una misión en la tierra. Y la misión en la tierra pues tiene que ver con evangelizar, predicar, llevar a otros el mensaje de salvación por medio de la obra de Cristo, bajo el poder del Espíritu Santo, de acuerdo a la Biblia, a las Escrituras. ¿Cuál es el problema? Cuando las personas están solo solucionando inconvenientes. Un desierto de 20 años, o tal vez como hemos tenido que ver seguramente muchos. Yo recuerdo en la época en que
todavía se invitaban evangelistas a las iglesias, que en una congregación, siempre que llegaba un nuevo evangelista, cada 15 días, 20 días, un mes, las personas, cuando era el evangelista llamando a pasar al frente, a entregar su vida a Cristo, la gente que llevaba 20 años en la iglesia pasaba a hacer la oración de entrega y como que venga, asegurémonos de que de verdad sí vamos a ir para el cielo. Ahora, si una persona vive sin esa seguridad, pues realmente está parada sobre un pozo de lodo. No está parada en firme, está sobre arena movediza en su vida espiritual. No sabe ni de dónde viene ni para dónde va. Y sí, así es todo aquel que es nacido del Espíritu, pero el Señor nos ha propuesto un camino. Él ha preparado un camino para nosotros. Dice obras en las cuales Él quiere que nosotros andemos en ellas. De esta manera pensamos que la vida cristiana requiere más temas que solo soluciona. Entonces, te dan problemas tus hijos, te dan problemas tu marido, tu esposa, tus vecinos. Hay que solucionarlo. O sea, como que llega un momento, y pienso yo como consejero, que uno le dice a las personas, bueno, pero ¿cuánto lleva con eso? ¿Cuándo lo va a solucionar? ¿Cuándo va a pasar a su siguiente punto de ser solo un estoy ayayay, Dios, pobrecito yo, es que me rechazaron en mi infancia, llevo 40 años en el evangelio y no lo he superado? ¿Cuándo voy a pasar de ahí a voy a ir a predicar y a sanar a los quebrantados de corazón, a predicar libertad a los cautivos? Creo que el problema con ese tipo de predicación circular, por eso hablo del evidente círculo vicioso de predicación moderna, es que las personas parece que se dedicaron solo a que tengo que llorar en cada culto por lo mismo. Entonces no he podido perdonar el rencor que tengo de hace 50 años cuando no me regalaron la muñeca, que a mi hermanita sí, el carrito, que a mi hermanito sí. Y si no soluciono eso, entonces ¿qué ha hecho Cristo en mi vida? Porque el asunto es que Jesús prometió darnos vida, se refiere a la vida eterna, y vida en abundancia. Esa vida en abundancia no es completa, no, eso no significa ese versículo. Vida plena, vivo plenamente, estoy disfrutando de la vida. La vida, mi calidad de vida mejoró a condición o como consecuencia más bien de que tengo la vida eterna. Como dice el apóstol Juan, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud como prospera tu alma. Pero si mi alma no está prosperando, sino que sigo metiendo el dedo en una llaga abierta y no acepto que Cristo ya me sanó, que Cristo ya me restauró, que Cristo ya hizo todo por mí en la cruz, pues voy a estar solamente yendo a un culto a que me alimenten un ego herido, a que me den 3 pautas para solucionar tal cosa. Pero cuando voy a la vida real, nunca las solucioné o no acepté la sanidad o ya recibí esa sanidad, pero vuelvo al culto y vuelven y me hablan de la problemática y vuelvo y la recuerdo. Y entonces vuelvo y oro al respecto como si ya no hubiera entregado eso. Bueno, cuando yo le repito a Dios la misma oración de muchas maneras en la Biblia, eso se llama vanas palabrerías. En términos más de nuestro país se llama rezar. Entonces hay muchos creyentes evangélicos que se la pasan rezando a Dios. Dicen que no rezan igual que en el catolicismo, pero finalmente rezan porque están repitiendo las mismas oraciones de Señor, sí, hoy yo renuncio a mi problema de pecado de tal cosa. Y uno dice, bueno, ¿y cuándo lo va a solucionar? Y ya, y olvídelo y siga adelante, porque es lo que el apóstol Pablo propone cuando dice dejando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que sigue adelante. Observe que el ejercicio de la vida del creyente es que va de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria.
Perdón. Así que creo que el asunto es que el cristianismo en sí mismo pareciera esos tornillos. Yo trabajé en construcción mucho tiempo. Esos tornillos que cuando uno los aprieta, no apretan. Uno le da al destornillador, no apretan. Entonces uno dice, bueno, saquémoslo entonces y reemplacémoslo. Y lo va a tratar de soltar y tampoco suelta. Es lo que llamamos que quedó rodado. En términos bíblicos, sigue dando vueltas en el desierto. Le sigue dando vueltas a lo mismo, a lo mismo. Y los predicadores, de alguna manera, están alimentando ese tipo de cosas. Por eso traigo este tema a mesa de cambistas, porque considero que uno de los grandes problemas de nuestra cristiandad moderna es que la cristiandad está más entretenida que comprometida. Está más entretenida en temas que finalmente ya vieron. Eso es como el que se pone a buscar videitos y vio el mismo chiste contado por 10 cuentachistes diferentes y se rió las 10 veces. Yo creo que eso pierde la gracia. Cuando yo ya tengo algo que vi, que ya se usó, que hago repitiéndolo muchas veces. Pues estoy entretenido, pero no estoy comprometido. Ese es el asunto. Ahora, ¿por qué traigo eso a mesa de cambistas? Porque considero que nuestra responsabilidad como predicadores es llevar a las personas a un avance en su vida espiritual, a un crecimiento en su vida espiritual. Y mucho de ese crecimiento, mucho de ese avance está ligado a la palabra de Dios y a la exposición de la palabra de Dios. Si no se predica correcta y coherentemente, pues obviamente las personas tampoco van a tener un buen fundamento, porque el fundamento de la vida espiritual de cualquier persona en Cristo, estoy hablando de los creyentes, pues está en la palabra de Dios. Pero eso me haría pensar, ¿cuántas predicaciones ha usted escuchado, por ejemplo, de los profetas menores? Oseas, de Joel, de Amos, de Abdías, de Jonás, de Miqueas, de Nahum, de Habacuc, de Sofonías. Porque usted va a recorrer iglesias y pareciera que todo el mundo está predicando lo mismo. Por lo general, los evangelistas solo nombran algunos milagros de Jesús, algunas parábolas en los evangelios y ya. Los profetas se van mucho al profeta Elías, haciendo descender fuego del cielo, de pronto al profeta Ezequiel y las visiones sobrenaturales, y como que paran ahí. Otros se enfocan más en temas apocalípticos del fin de los tiempos y ¿no? Los caballos del apocalipsis. Y está bien, todos esos temas hacen parte de la cristiandad y deben enseñarse, pero ¿y el resto de la Biblia? ¿Cuántos creyentes han escuchado la Biblia, por lo menos en orden, o al menos de cada libro de la Biblia, tener un panorama de cada libro de la Biblia, ver a Cristo allí en ese libro en particular? Saben que todo eso debe ser la práctica de la vida del creyente, sin sumar a esto que los creyentes que ya llevan al menos 1 o 2 años en el Evangelio ya debieran haberse leído su Biblia al menos una vez. Y ya les he hablado acá en mesas de cambistas que he encontrado incluso pastores que jamás se han leído su Biblia completa, en orden, de pasta a pasta, completa, sin cuestionarla, sin añadirle, solo leyéndola, solo disfrutándola como la palabra de Dios que es y el alimento que Dios dejó para nosotros para nutrir nuestra vida espiritual. Y entonces tenemos no solo ministros desnutridos, desubicados con una cantidad de temas que solo entretienen, que solo distraen, pero que no dan buen alimento, sustento, fortaleza a la vida espiritual de las personas.
Porque a veces más lo que se está alimentando con este tipo de predicaciones es el ego del hombre. Por tu fe lo lograrás, visualízalo tú. Y si yo puedo hacer todo eso sin Cristo, pues ya estoy mal, ya estoy fuera del Evangelio. Ya no estoy hablando del Evangelio. Porque el Evangelio es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. El Evangelio es lo que Cristo hace en la vida de cada uno. Hay una anécdota en particular de Dante Hebel, de forma muy particular. Se encuentra con un ministro ya anciano, maduro en el Señor, y este ministro le hace una pregunta. Le dice: Dante, respóndeme esta pregunta. ¿El evangelio que estás predicando está llevando realmente a las personas a la vida eterna? Eso lo hicieron hace muchos años. Yo recuerdo esa anécdota, la contaron los dos, no voy a decir el nombre de la otra persona, hace muchos años, tal vez unos 12, 13 años, creo yo. Perdón. Y Dante se quedó pensando y dudó y dijo: no estoy seguro. El anciano le dice: si el evangelio que estás predicando no está llevando realmente a las personas al cielo y tú no estás seguro de eso, no estás haciendo. Creo que es clave que nosotros podamos pensar en esto, porque realmente, si usted sabe de dónde se origina la palabra pregonar, que es de donde viene la palabra predicar, viene precisamente del trabajo que hizo Noé con el arca. Él fue llamado pregonero de justicia. ¿Por qué pregonero? Con cada ruido que él hacía, clavando clavos, valga la redundancia, sobre la madera para ajustarla al arca que estaba construyendo, la gente preguntaba: ¿y usted qué está haciendo, vecino? Él decía: estoy preparando un arca para que usted, su familia, pueda salvarse, porque va a venir un diluvio. Era todo. Pregonero de justicia. Él estaba predicando que Dios no hace juicio sin misericordia. Y esa arca era la demostración de la misericordia de Dios por ellos. De la misma manera que nosotros predicamos a Cristo Jesús como Salvador. Por eso se conoce el arca de Noé como el arca de salvación. Y hoy los creyentes estamos llamados a predicar esa salvación en Cristo Jesús. Pregoneros de justicia. Predicadores. Observe que el énfasis de la predicación es Cristo. 1. 2. Que la intención de la predicación debe ser la salvación. Ahora, noten que el objetivo de la predicación es señalar hacia Cristo. Así como Noé señalaba al arca y decía: ¿ve ese objeto allá, vecino? Es para salvarse. De la misma manera, nosotros estamos llamados a, dice la Biblia, señalar y decir: he ahí el camino. ¿Cuál camino? Pues Jesús. E ir por él. Noten, y creo que fue D.L. Moody quien lo dijo en alguna ocasión: la predicación de antes, la predicación de ahora y la predicación de siempre. Usó ese término para referirse a Cristo Jesús y su obra. ¿Por qué usó ese término? Bueno, muy simple. Porque muchas personas, de alguna manera, se están entreteniendo con una cantidad de temas que no tienen nada que ver con Cristo. Y eso es grave. Yo quiero pensar en un texto de la Biblia, Hechos capítulo 20, 17 al 21, porque Pablo nos va a dar aquí un ejemplo muy útil
al respecto del tema. Entonces vamos a leer Hechos 20, 17 al 21, y si usted tiene su Biblia y aprovecha, disfrute de esta lectura. Aquí va a haber como una despedida de Pablo de un lugar donde ha estado por varios años, y obviamente la gente no quiere que se vaya. Observe lo que Pablo hace. Verso 17. Hechos 20, 17. Pues, enviando, pues, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿De cuál iglesia? De los de Éfeso. Y cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y observe esta frase que considero que es la clave aquí. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Creo que puedo repetir eso y usted va a encontrar el valor de lo que hasta aquí he hablado. Y como nada que fuese útil, he rehuido anunciaros. Observe, Pablo no predicaba solo de una cosa, predicaba tantas cosas útiles como le eran posibles. Anunciarlas y enseñarlas públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca de él. Observe, dos énfasis: arrepentimiento para con Dios, que nunca debe faltar, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Note entonces ese tema tan importante, o esos temas tan importantes aquí. Ahí mismo en Hechos capítulo 20, versos 26, voy a leer, dice: por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Eso me recuerda allá al profeta Ezequiel, cuando el Señor le habla de que es una atalaya. Él tocó trompeta, ya el que no se advirtió, el que no se apercibió, ya es asunto de él, pero él cumplió y está libre de la sangre de todos. Verso 27, Hechos 20, 27. Porque no he rehuido. ¿Qué es rehuir? Rehuir es que, ay no, pero es que yo, si les predico esto se ofenden. Si les predico esto se me van. Se me desvinculan del canal de YouTube. Ya no me dan likes. De pronto ya no me vuelven a escribir, o a bendecir, o a brindar. Y entonces muchos predicadores prefieren evitar muchos temas que tienen que ver con el arrepentimiento y con la fe, y evitan esos temas porque no les conviene, están rehuyendo de eso, ¿cierto? Pero Pablo dice: pero yo no he rehuido anunciaros, y observe esta frase, me fascina, porque arriba habla de cosas útiles, pero aquí dice todo el consejo de Dios. ¿De qué debe predicar un predicador? Todo el consejo de Dios. Todo. No pedazos. No todo. No, es que Dios me llamó fue a predicar de prosperidad. Y solo predicar plata. Y entonces tiene la gente exprimida. ¿Hasta cuándo más? Solo predicar de sanidades y milagros, y claro, tiene toda la gente sana, y entonces se les mejoró la pierna y con eso van y siguen bailoteando y haciendo cosas, ¿cierto? Porque muy lindo el milagro, pero y el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo, ¿qué? Ahí está el problema con estas predicaciones circulares.
creo que todos lo hemos visto, ¿no? Tienes problemas familiares, de salud, económicos, emocionales, y el apóstol Pablo creo que viene y toca eso allá en Corintios, capítulo 3. Dice, venga, yo sigo hablándoles a ustedes como niños, les sigo dando leche, no les puedo dar vianda porque todavía no son capaces. ¿Por qué no son capaces? El capítulo siguiente al capítulo 3 nos dice la razón por la que no, del capítulo 2, últimos versículos al capítulo 3, Pablo explica por qué todavía no son capaces, porque todavía están llenos de celos, de ira, de contiendas. ¿Sabe qué significa eso? Que siguen viviendo una vida cristiana emocional, no conviccional. No sé si me acabo de inventar una palabra, pero usted me entendió, ¿cierto? De convicciones, porque la fe es el pleno convencimiento, convicciones. Ahora, las convicciones se forman a través de la concientización, el entendimiento de lo que estoy leyendo y la aplicabilidad. Eso genera convicciones. Yo sé que Dios me prospera porque ya lo he visto, porque oré y Dios me respondió. Sé que Dios prospera. Simple. Tengo la convicción de que no me falta nada porque Dios provee. ¿Qué medios use? Bueno, eso es otra cosa. Pero tengo seguridad de la provisión de Dios, del cuidado de Dios. Eso es una convicción. No es, estoy esperando a ver si Dios sí o si Dios no. Y entonces como que estoy pensando que Dios está jugando al sí te doy, no, con las margaritas. No, ese no es el Dios de la Biblia. Cuando yo escucho a un creyente diciendo, Señor, no me dejes, no me abandones, yo digo, no, pero cántale eso al marido, a la novia, al vecino, ¿cierto? Que de pronto lo deja botado. Pero a Dios no le ocurra. Porque el Dios de la Biblia es fiel. El Dios de la Biblia prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que encontramos ese tipo de predicaciones que están vendiendo la idea de un Dios que no es el Dios de la Biblia, de un Dios que te sana a medias y entonces te deja como para que dentro de 8 días te sana otro poquito y en 15 te sana otro poquito y en 20 te sana otro poquito, pero de pronto como usted se mete el dedo allá, pues vuelve y se le daña y entonces en un mes y en 2 meses y en 5 meses y en 2 años y la herida sigue ahí. Y no he superado mi pecado de tal cosa, no he superado el complejo de tal cosa, no he aprendido a pedir perdón cuando necesito hacerlo, porque el énfasis de las predicaciones está muy cerrado en el hombre, en el yo, en la carne, en las emociones. ¿Estás pasando por eso? Pobrecito tú. A ver, pensemos en el pobrecito tú de Moisés cuando viene Dios y le dice, ve y saca al pueblo de Israel de Egipto y tráelo y acá nos vemos. ¿Qué dice Moisés? El pobrecito tú dice, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Igual que Gedeón. Pero es que si yo soy pobre, de una familia pobre. Dios entonces le dijo, no, necesitas psicólogo, sanidad interior, tienes que irte a un retiro espiritual porque tu autoestima está baja, te falta la identidad. Hoy que tanto predican de la identidad, la gente no sabe quién es entonces. Si usted está en Cristo, usted es un hijo de Dios. No necesita nada más. Si usted sabe que es un hijo de Dios, viva como un hijo de Dios. ¿Qué otra identidad quiere? Simple. Ahora, esa es prestada, esa es aquí en la tierra, porque en el cielo le van a dar otro nombre y otra identidad. Entonces, por ahora, aproveche la que tiene, hijo de Dios, y viva con eso, pero supérelo. Es que todavía no sé quién soy ni para dónde voy. Y entonces, ¿qué hizo Cristo? Ese es el problema con este tipo de predicaciones circulares que están llevando a las personas a vivir incompletas o a creerse que están incompletas o a creer que les falta todo. Creo que en mi canal hay un tema sobre eso. Mucha gente, y lo trato también en mi libro de Es tiempo de avivamiento,
Ay, es que me falta más unción, entonces ven por la unción y pague, eso sí, porque toca pagar la entrada una semana, porque es que como vienen extranjeros y toca pagar el doble, porque claro, toca pagar el VIP, ¿no? Para recibir la unción, cuando la Biblia dice que todos los creyentes nacidos de nuevo ya tienen la unción. Ahora, piense que unción no es que yo siento calores y fríos y me caigo. No, eso no dice la Biblia. La unción es el Espíritu Santo enseñándome la Biblia para que yo obedezca a Dios. Simple. Así que todos los creyentes tenemos la unción. Por eso dice la Biblia que la unción misma nos enseña todas las cosas y no es necesario entonces que otro me enseñe. Yo mismo, como dice también en el Antiguo Testamento, todos me conocerán. Así que todo creyente ya tiene la unción. ¿Cuál es el punto? Que prefieren escuchar a los hombres que escuchar a Dios en su palabra. Que prefieren estar corriendo a un evento a que les digan lo que quieren oír, que estar en quietud leyendo la Biblia en su casa, como debiera leerse, paso a paso, de pasta a pasta y completa, y poniéndole el sentido, como dice allá en Nehemías 8:8, poniéndole todo el sentido a lo que estoy leyendo. Quieren grandes revelaciones y le están vendiendo como grandes revelaciones cosas que ya la Biblia reveló. Que lo que necesito es iluminación. Pero creo que el gran problema de muchos creyentes no es que no haya iluminación. Es decir, de pronto hasta el predicador está predicando clarito. Es que la gente tiene los ojos cerrados y por eso sigue viviendo a oscuras, porque no quieren ver. Quieren permanecer en las tinieblas, no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, cuando hay un predicador que está predicando la luz, que está predicando arrepentimiento, que está predicando miren a Cristo y deje de depender de usted mismo y empieza a depender de Cristo, ya no les gusta, porque yo quiero aprender de mi fe, yo quiero llegar al cielo a alardear de cuánta fe tuve, de cuánta fortaleza tuve, de cuántas luchas pasé. Es que mire todo lo que yo aguanté, mire todo lo que sembré, todo lo que di, todo lo que hice. Y nadie va a llegar delante de Dios, según la Biblia, a gloriarse. Nadie, porque el Señor dice para que nadie se gloríe. En ese punto, entonces muchos predicadores están alimentando con este tipo de predicaciones circulares el ego de las personas. Si hablamos de iglesias ortodoxas, pues pudiéramos hablar de otro tipo de predicaciones circulares. Cuando hablo de iglesias ortodoxas, hablo de las iglesias dogmáticas, que solo están llenando el pensamiento, que se basan más en la teología que en la práctica, ¿cierto? Entonces, unos porque la Biblia ni la miran, se están mirando a sí mismos. Otros solo miran la Biblia, pero la miran con lupa. Entonces, ¿qué es mirar la Biblia con lupa? Discúlpeme que voy a hacer algo, voy a poner algo frente a mi cámara. No sé si de pronto aquí alcancen a ver. Estoy poniendo una tela horrible que tengo por ahí para limpiar los muebles. Disculpe lo horrible. Si yo le digo, obsérvela bien, pero por favor, detállela. Usted quizás va a hacer el ejercicio de detallar, pero no va a ver la tela completa. Solo está viendo puntos. A eso me refiero yo a veces con la teología. Creo que hay un hombre, hay una serie de libros que se llama Mi experiencia con Dios, de Blackaby, creo que se llama, Henry T. Blackaby, se llama Mi experiencia con Dios, muy interesante. Y él tiene una frase que a mí me marcó desde el principio, y es que todo buen teólogo debiera cambiar su microscopio con el que está mirando la palabra de Dios con tanto punto, así como usted estaba mirando la tela que tenía yo en mis manos, punticos, solo punticos, no ve sino puntos. Vender su microscopio y comprarse un telescopio y más bien mirar la grandeza de Dios. En vez de estar enfocados en las pequeñeces, en las nimiedades, como los fariseos
que eran tan meticulosos que diezmaban de la menta y el eneldo y el comino, y se fijaban en los detalles, en las filacterias, que parecían viejas chismosas que están mirándose en una fiesta a ver cuál vino como vestida y por qué trajo ese color y mire que ese vestido repetido, y están ocupados en eso y no han visto al anfitrión de la fiesta y no lo han abrazado para felicitarlo. Creo que muchas personas están amando más el culto, están amando más la teología que a Dios. Aman más el salón de reunión que a Dios. Aman más la música cristiana que a Dios. Aman más sus pocillos y sus pancartas cristianas que a Dios. Aman más sus vidas que a Dios. Y en este caso de muchos ortodoxos que están centrados, aman más el calvinismo que a Dios, aunque el calvinismo no aparece en la Biblia, ni el arminianismo aparece en la Biblia, ni el arrianismo aparece en la Biblia. Y entonces están leyendo muchas veces, y me parece que el método sistemático de lectura de la Biblia, si bien puede ser muy útil para estudiar, no para predicar. Para estudiar y entender, perfecto. Para predicar, no. ¿Por qué? Porque es punto a punto. Y entonces, como la tela que ustedes acaban de observar, se quedan mirando punticos, pero no están viendo el panorama completo. Creo que cuando yo tomo el chivito que utilizo acá a veces para limpiar y lo alejo de la pantalla y usted ya lo ve completo, ya sabe qué es, ya no está diciendo es una camisa o es un pantalón o de pronto es una pantaloneta. No, ya sabe que es un trapo. Tiene un panorama completo. Los creyentes necesitamos ese panorama de la Biblia completo. Ver a Cristo completo. A mí me impacta porque, por ejemplo, usted lee al profeta Ezequiel y a través del profeta Ezequiel Dios da unas palabras tremendas y él dice, y ustedes van a beber la sangre y a comer la carne. Y eso suena terrible. En esa época sí suena terrible. Pero cuando Cristo llega y dice, coman mi carne y beban mi sangre, los religiosos ni siquiera vincularon eso con la profecía del profeta Ezequiel. Y entonces, como no lo vincularon, entonces trataron a Jesús de caníbal. O que Jesús quería que ellos se volvieran en caníbales. Y no entendieron el sentido espiritual detrás de una enseñanza que ya estaba plasmada miles de años antes en su Biblia. Creo que muchas personas, precisamente por no tener el panorama completo, se pierden. Creo que por esa razón Cristo llevaba a los religiosos siempre a algún versículo de la Biblia. De hecho, hasta el punto de que en la misma cruz, cuando él dice, ¿por qué me has desamparado? Ya para un judío que conocía la palabra de Dios, esa frase debiera llevarlo a la Biblia, al Salmo, a ese Salmo donde dice eso, para que cuando leyera allá en el versículo siguiente, o en el anterior, o en los subsiguientes, iba a encontrar que ese Salmo se trataba del Salvador, y entonces las personas debían decir, este señor está diciendo eso porque él es el Salvador. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, como la serpiente fue levantada en el desierto. ¿A dónde estaba remitiendo Jesús a Nicodemo? A la palabra de Dios, a las escrituras. ¿Qué tenía que haber hecho Nicodemo apenas llegó a la casa después de la conversación con Jesús? Abrir la Biblia y entonces iba a encontrar el punto y tenía que encontrar al Salvador. En la historia, en la Biblia. Porque Jesús dijo, escudriñen las escrituras, porque ustedes creen que en ellas tienen vida. O sea, si las usan, pueden vivir bien. Pero es que el cristianismo no se trata de vivir bien, sino que ellas dan testimonio de mí. Se trata de tener vida eterna, no solo de vivir bien. Vida eterna.
Porque chévere que usted viva bien en esta tierra, genial que usted sea un buen papá, que tenga salud, que tenga prosperidad, que Dios quiera, Dios tenga para todos y para mí bendiciones, todas y las tiene. Pero si estoy tan entretenido con eso y no tengo la mirada puesta en Jesús, la vida eterna, pues estoy perdido del tema. Ahora, en ese caso no me parezco ni siquiera al padre Abraham, como decían en la canción de los niños, el padre Abraham, cierto, que tiene muchos hijos. Porque la Biblia dice de Abraham que él esperaba una patria. Dice, no estaba mirando la que él pisó y recorrió. No, él no miró esa. Sí, él pudo palpar con sus manos la tierra, pero él dijo, no, esa no es la que Dios tiene. Yo estoy seguro que Dios tiene algo más. Creo que si usted que me está escuchando hoy entiende esto que acaba de decir, Dios tiene algo más, usted va a empezar a poner sus ojos en la eternidad. Venga, porque es que yo me hice ese cuestionamiento alguna vez en una iglesia. Yo digo, bueno, pero ya esto me lo predicaron, ya esto me lo dijeron. ¿Esto es todo lo de Dios? O sea, todo lo de Dios es arreglarme los problemas familiares, de salud, económicos. ¿Eso es todo lo que Dios tiene para mí? Porque si eso es todo lo que tiene para mí, eso también lo ofrecen los conferencistas del éxito, los motivacionales, la nueva era, ¿sí? Que contratan en los programas seculares de chismes para decirle a la gente lo que quieren oír. Eso lo puede ofrecer el mundo. Eso lo puede adquirir el mundo con plata, con esfuerzo, ser un gran empresario, cuidarse su salud y mejorarse y todo eso. Y puede quitar a Cristo de ahí. Pero para la eternidad, usted no puede quitar a Cristo. Entonces, hay cosas que si el hombre tiene un bienestar en este mundo, genial. Pero los predicadores no estamos llamados a predicar un bienestar terrenal. Por eso Pedro dice, Señor, pero si nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y Jesús le planta el punto. Ok, sí. Quien ha dejado todo eso, observe, no se le entregó, ha dejado todo eso. Pero lo primero es renuncia a todo, Señor. Porque quiere ser mi discípulo, niegues a sí mismo, tome su cruz y sigue. Renuncie. Primero renuncia. No es venga y le doy, no, es venga y renuncia. Suelte todo, porque el contrasteo no va para el cielo. Suelte. Recibirá 100 veces más en esta vida y en la vida eterna. Jesús le dice, sí, está perfecto, pero no olvide la vida eterna. Así que muchas de nuestras predicaciones de hoy, circulares, están alimentando no solo el ego emocionalmente, hablando de los teólogos, el ego mentalmente. Porque es que si usted no cita la palabra en hebreo o en griego y de forma perfecta, y es que este puntico va para atrás y este para adelante y esta rayita para allí, y entonces lo escribió mal, entonces usted es un hereje. Y su vida con Dios, porque eso usted puede citarme la Biblia en hebreo, en griego, en arameo, en sánscrito, en su idioma original, en chino si quiere, pero su vida es la que debe demostrar que tan lleno está de Dios. Porque cuando uno ve muchos de las esposas, por ejemplo, de esos grandes teólogos, son un cero a la izquierda, no aparecen. Tienen cara de amargadas. Muchas. Y muchas de ellas dicen amén a lo que predicó, pero no lo que es Señor es en la casa, porque no la aguantan. Y entonces, ¿dónde está la vida? Pues viene un predicador como Jesús y se sienta a comer con las prostitutas, con los publicanos, con los ladrones de la ciudad que todo el mundo señalaba.
con mujeres como la mujer samaritana, se ponía a hablar con mujeres como esas. Porque es que el evangelio y la predicación es solo pregonar. Voy a definirles pregonar. El concepto pregonar es, y viene de la semántica, de alguien que toca la campana para anunciar a alguien que viene detrás. Eso nos dice que el importante en la predicación no es el campanero. Entonces hoy mucha gente anda admirando a los campaneros, recibiendo a los campaneros con aplausos, quitándose las chaquetas y poniéndolas en el piso para que los campaneros pasen. A ver, cuando Jesús entró a la ciudad en burrito, el importante no era el burrito, aunque el burrito creía que él era el importante porque le estaban poniendo hierba verde de la que le gustaba. Entonces él estaba feliz. Se le olvidaba que el importante es Jesús. Se le olvidó. Como a muchos predicadores se les ha olvidado que el importante en el mensaje es Jesús. No es mire cuánto yo viajé, mire cuánto yo logré, mire la unción que yo tengo, mire que es que yo sí puedo sanar a los enfermos. No, yo tengo que predicar que hay un Cristo que quiere sanar a los enfermos a través de todos los creyentes, que quiere resucitar muertos a través de todos los creyentes, que quiere predicar el evangelio a través de todos los creyentes. Eso dice 2 Corintios, que nos fascina citarla, ¿cierto? De nuevo, que somos nuevas criaturas. Pero ahí mismo dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliaos, y nos entregó a todos el ministerio de la reconciliación. Así que todos los creyentes tienen ministerio, pero muchos predicadores dicen, no, solo yo tengo la unción, solo yo tengo el poder, solo yo tengo la revelación. No. Toda la iglesia tiene un ministerio y se llama reconciliar a otros con Dios por medio de Jesucristo. No hay que perder eso. Así que notamos la importancia de una predicación enfocada en el arrepentimiento y en la fe en el Señor Jesucristo. ¿Usted ha leído su Biblia completa? Piénselo. Ahora, de alguna manera hay otro tipo de predicación circular, porque eso depende de las congregaciones, ¿no? Hay iglesias, las convencionales, problemas de sanidad, problemas de familia, problemas económicos. Las solo dogma, ¿no? Calvinismo, arminianismo, y andan, tienen una división ahí, una pelea. Y sabe que creo que va a ser lo peor, que vamos a llegar al cielo y Arminio y Calvino están allá abrazados diciendo, oiga, qué bueno estar acá por haber creído en Cristo. Porque es que, a ver, yo no creo que al hombre al lado de la cruz, que aceptó lo que Cristo estaba haciendo, él llega al cielo y no le van a hacer una evaluación teológica acerca de justificación, redención, adopción, propiciación, díganos los nombres en hebreo, en griego, y si se llamaba Jesús o Yeshua. Perdón, es que todo eso Dios tuvo que hablarnos de muchas formas, de muchas maneras, para que entendamos. El Salvador está figurado en la Biblia a través de un cordero, a través de un vestido, a través de un altar, a través de un arca, de muchas maneras. No tenía por qué. Pero lo hizo por amor a usted y a mí, hasta el punto de hacerse hombre. Emmanuel, Dios con nosotros metiéndose en nuestra piel, entendiendo lo que nosotros entendemos, por usted y por mí. Para que nosotros estemos complicados, si le decimos Yeshua o, perdón, si yo estoy en Colombia le digo Jesús. ¿Sí? Si estoy en Estados Unidos, pues va a sonar diferente. Jesús, no sé hablar inglés. Una bestia para eso.
Pero, ¿me entiendes? Tal vez si nombro a Jesús en chino, pues va a sonar totalmente diferente. Pero ellos sí estaban agarrados por eso, por ese tipo de cosas. Hay otro tipo de congregación que tiene también esas predicaciones circulares. Y hablo de esas predicaciones modernas, enfocadas en la demonología. Entonces la gente va a la iglesia, necesitan conocer al Salvador para poder ir a la vida eterna, pero les están predicando de cuántos demonios los están siguiendo. O sea, tienen una persecución, una perseguidora. El diablo se las tiene montadas, le están haciendo bullying. Y entonces ven demonios hasta en la sopa, pero no ven a Cristo por ningún lado. Ellos son los que tienen que pelear con el diablo. Y entonces, ¿qué fue lo que Cristo vino a hacer? Esa sería una buena pregunta. Porque la Biblia dice que Dios exhibió públicamente a los demonios, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y también dice que nosotros somos más que vencedores. ¿Sobre qué? Potestades, principados, ni la vida ni la muerte. Nada de eso nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Qué es lo único que yo tengo que hacer? Decir, si Dios lo dijo, sí, estoy libre. ¿Y qué libre vive una persona cuando acepta lo que Cristo hizo por ellos? Esa es una libertad preciosa. ¿Qué libertad se llama eso? En la Biblia, la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque Él no nos hizo medianamente libres, porque dice, conoceré la verdad y la verdad os hará libres. No dice a medias, no dice de a puchitos, no dice dependiendo de usted. No, Cristo nos hizo libres. Creo que eso es clave. Por eso este tipo de predicaciones realmente están llevando a las personas a buscar lo que ya tienen. Y eso es, creo que lo puse de ejemplo en alguna otra mesa de cambistas. Yo tengo mis gafas y estoy buscándolas. A ver, el problema no es que las gafas se perdieron. El problema no es que Dios está fallando. El problema es que yo no estoy entendiendo, no estoy sintiendo, no estoy percatándome. Y mucha gente no se está percatando de la palabra de Dios en su vida, de la realidad de Dios, de la realidad espiritual, de las verdades de la palabra de Dios. Al no percatarse, es como aquel que le heredaron un cheque que puede firmar y cobrar muy grande, pero no sabe que tiene el cheque. O tiene el cheque, pero le da miedo ir al banco porque qué tal que me digan que no. Entonces, mucha gente está viviendo con Dios de esa manera. Como que piensan que dependiendo cómo se sientan, Dios sí está. La presencia de Dios sí está. Entonces, es lo que la Biblia llama los sensuales, que no tienen el espíritu. Porque están basados en sus emociones, no en convicciones, no en fe. Porque creen que la fe es algo que se siente. No, la fe es la decisión de creer que lo que Dios dice es verdad. Es decir, que acepto que Dios no miente. O como dice el apóstol Pablo, porque las promesas de Dios son en él sí y en él amén. Voy a reclamar, voy a ayunar por las promesas de Dios. No entiendo. Porque la Biblia a mí me dice que las promesas de Dios en él, en Cristo, son sí y amén. No tengo ni que reclamarla, ni reclamarle a Dios, ni pelearle al diablo. No, lo único que tengo que decir es Dios. Si tú lo dices, pues amén. Y lo vivo. ¿Y sabe por qué tengo que decir amén? Porque Jesús es el amén. Él es la consumación de las promesas de Dios. En Él estamos completos. No dice a medias, no dice de a puchitos.
Por eso Efesios capítulo 1 nos dice, y capítulo 2 nos dice, el apóstol Pablo está orando diciendo, Señor, para que ellos entiendan la altura, la anchura, la profundidad. Oiga, que podamos entender todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Mire que esa es una tarea súper interesante. Se las dejo como reto. Creo que pueden hacerlo y de pronto hayan visto eso. Hay una película que toca ese reto y me parece fascinante. Lo he hecho en algunas escuelas bíblicas con algunos pastores. Y es tomar esos capítulos, un resaltador, y subraye lo que Cristo ha hecho por usted. Me santificó, me perdonó, me liberó, me sanó. Y usted encuentra y ponga eso en un cuaderno y luego lea y diga, Señor, esto fue lo que tú hiciste. No es lo que vas a hacer. No es lo que va a pasar si de pronto yo. No, es que no es si de pronto yo. Es que si nací de nuevo, tengo la plenitud de Dios morando en mí, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y yo estoy en Cristo y Cristo está en mí. Estoy lleno. Si entiendo eso, voy a vivir la plenitud. Pero ¿qué pasa cuando llegan este tipo de predicaciones, demoniología, angelología? Entonces nos toca invocar los 1000 ángeles que me protejan la puerta para que no me metan los ladrones. Eche candado y confíe. Y si lo roban y se le llevan las cosas, pues ore para que Dios le dé unas nuevas. O trabaje y cómprelas. Pero ponga su confianza en Dios, porque la Biblia dice que el creyente no tendrá temor de malas noticias. Entonces yo no vivo con miedo, ni con delirio de persecución del diablo, ni pidiendo ángeles para que me defienda de quién sabe quién. No, Jesús dijo un día, si yo hiciera defensa, pediría a mi Padre ángeles, 12 legiones, y vendría. Ahora, usted sabe que un solo ángel mató 108,000 de personas por ahí en alguna historia de la Biblia. Imagínense con 12 legiones, con eso acabamos con todo. Pero Jesús no se atrevió a hacerlo. Porque es que él entendió que el Dios de las venganzas, porque ese es un nombre de Dios que poco predicamos, Dios es el Dios de las venganzas. Que Dios espera, dice, dejad lugar a la ira de Dios. ¿Qué hago yo defendiéndome? Yo tengo que poner límites con la gente que quiere aprovechar. Pongo los límites, pero Dios que se encargue. De mi parte, perdón, mi tarea es bendecir, no maldecir. Dice, bendecid aún aquellos que os ultrajan, ¿cierto? Os persiguen o hablan mal contra vosotros. Bendecid. Pero eso no quiere decir que los voy a tener aquí en mi casa y tengo que... No. Venga, usted le pongo sus límites, pero sabes que te bendigo y Dios bendiga tu vida y haz de tu vida lo que quieras. ¿Cierto? Quiere vivir mal, viva mal. Quiere vivir bien, viva bien. Pero de mi parte cumplo con lo mío. Señor, bendigo a esas personas. Y ya, vivo tranquilo. Porque la Biblia dice que en cuanto dependa de nosotros, o sea, no depende del otro, de nosotros, estemos en paz con todos. Ya. No ando ahí, mire que el diablo, mire que es que mando ángel. ¿Dónde está la experiencia de nuestra fe en la práctica? Mostrando, manifestando a Cristo Jesús, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, a través de mí, fluyendo eso, ese amor, ese gozo, esa paz, esa paciencia, todo eso. Entonces, muchas de esas congregaciones, por ejemplo, que se dedican a entretener a la gente, entonces otros, por ejemplo, no sé si le ha pasado, hay ciertas congregaciones que todas sus predicaciones giran en torno a 2, 3 personajes. Elías, que hizo descender fuego del cielo, entonces enfocadas en el poder, y entonces para hablar del poder hablan del fuego que desciende del cielo, ¿cierto? Los bonergues, ¿no? Otros, no solo David, el que venció al gigante, entonces vamos a vencer nuestros gigantes.
No, espere, porque es que el que venció al gigante fue Cristo. Y el gigante era yo. El cabezón era yo, que no entendía, que necesita perder la cabeza en esa historia soy yo, mi ego, que se resiste a la voluntad de Dios, al poder de Dios, a la gracia de Dios. Mi ego, mi yo. Entonces, es importante que nosotros entendamos, mis amados, que Cristo es el personaje principal. Uso el término entre comillas personaje, es la persona principal, es el mensaje principal en toda la Biblia. Él no es un personaje caricaturesco, como a veces lo venden en muchas congregaciones, como un superhéroe, como un revolucionario, como casi un hippie, que paz y amor para todos. No, Él es Dios hecho hombre viniendo a tomar el lugar de cada uno de nosotros para llevarnos a la vida eterna. Él prefiere que no tengamos una pierna acá y vayamos con una nomás al cielo, y no que nos vayamos con las dos al infierno. No lo digo yo, eso lo dijo Jesús, ¿no? Pero muchos van a decir, ay, está deseándonos el mal. No, no estoy deseando el mal. Pero la gente que vive de forma mística no entiende las figuras literarias en la Biblia, por ejemplo. Porque muchos predicadores tampoco las utilizan, y al no utilizarlas, pues están exponiendo mal la Biblia, porque están tomando versículos literalistamente. Y están haciendo que la gente viva de esa manera. Es que el poder de la lengua, no, es que cuando la Biblia dice el poder de la lengua, está hablando de que nosotros, con nuestra forma de hablar, o nos abrimos puertas o nos cerramos puertas. No es que lo que yo declaro se dice, no, eso no está en la Biblia. Lo que Dios dice, eso se hace. Eso sí tiene que ser importante. Y lo que a mí me toca es obedecer a lo que Dios dice. Y entonces voy a vivir las bendiciones que Dios promete. Porque obedezco a lo que Dios dice. Entonces, en ese tipo de predicaciones, de alguna manera se está alimentando el ego. Creo que aquí necesitaríamos mirar de nuevo en el texto el énfasis de la predicación de Pablo. Dice Hechos 20, 17 al 21, y como nada que fuese útil es rehuido anunciaros y enseñaros. Quiero subrayar esas dos palabras. Anunciar es predicar. En esencia, cuando se habla en un estilo más fluido, espontáneo, personal, enfocado más en el corazón. Enseñar es más instruir o dar pautas, llevar a la práctica, dar cosas que sean aplicables a lo cotidiano, y de alguna manera eso se enfoca más un poco en el cerebro. Entonces, toda predicación debe enfocarse tanto en lo conceptual como en el corazón. Pero cuando se enfoca en el corazón, no en las emociones, no es cierra tus ojos e imagínate la cruz para que llores. Venga, le pongo música de violín para que llore, como los maestros de Amós, que dice que gorjeaban al son de instrumentos, ¿no? Pero eso sí, se daban una buena vida, dice Amós capítulo 6, ¿no? No, ese no es el punto. Entonces, cuando se habla del corazón, se habla de atinar a que las personas se concienticen de tomar acciones, de tomar decisiones. Pero no es tomar acciones y tomar decisiones locas, porque mucha gente cree que el evangelio es irracional. No, el evangelio es totalmente racional, pero está enfocado en que sepamos lo que estamos haciendo, convicciones. ¿Usted sabe por qué hace lo que hace? A ver, usted le pregunta a una persona, yo tuve un caso una vez en un grupo de oración, una persona le dije, disculpe, ¿tú me vas a ayudar a orar? La persona levanta las manos y empieza a temblar. Y entonces yo le dije, discúlpame, ¿por qué tiemblas? Dice, no sé. Yo le dije, entonces no tiemble hasta que no sepa. ¿Por qué? Oiga, se le quitó la tembladera y pudo orar sin temblar. Entonces, muchas veces nos han vendido esas ideas, ¿no?
de que si no siento tal cosa, de que si no uso tal canción, de que si no inicio de tal manera, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, vamos a leer. Son mantras evangélicos, son mañas de evangélicos, pero yo no encuentro en la Biblia que para leer la Biblia toca orar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. No. Cuando yo tengo una vida espiritual, puedo comenzar a orar de la forma más espontánea, sencilla, humana, desde el corazón, porque la Biblia habla que Dios ve el corazón primero que mis palabras. Él odia las vanas palabrerías. Entonces, muchas veces oramos con unos mantras evangélicos, son raros. Así que cuando pensamos que la predicación debe enfocarse tanto en lo cognitivo, en el sentido de que las personas sepan lo que están haciendo. La Biblia dice que si oramos, oremos con el entendimiento. Yo creo que de la misma manera, yo tengo que saber qué es lo que estoy orando. O algún día un amigo estaba orando diciendo, Señor, es que tú eres inmarcesible, y entonces repetía la palabra inmarcesible varias veces. Y entonces cuando terminamos yo le dije, discúlpame, ¿tú sabes lo que es inmarcesible? Dijo, oiga, yo no sé. Yo dije, entonces, ¿qué es lo que le está pidiendo a Dios? ¿Qué tal puede estar pidiendo algo que usted no sabe? Porque ni sabe que es inmarcesible. Me pasó en una congregación hace un poco tiempo, me invitaron y bueno, soy poco sutil, de pronto a veces puedo parecer grosero, no es mi intención, pero estaban cantando Hosana, Hosana, y eso, la canción pegó tanto que la cantaron 2 veces. Y entonces cuando me puse a predicar, pues precisamente tenía que tocar el tema, así que les hice la pregunta, bueno, señores músicos, ¿qué es Hosana? Ninguno pudo contestar qué es Hosana. Y bueno, y entonces, ¿qué estamos cantando? No sabemos ni lo que le estamos diciendo a Dios. Eso es falta de conciencia. Así que el objetivo de un buen predicador debe ser concientizar. Por eso el predicador atina al cerebro y atina al corazón. Que la gente entienda, pero que la gente aplique. Porque creo que muchas personas, y ya voy terminando, creo yo con esto hoy, muchas personas no aplican, no llevan a la práctica las enseñanzas que se les dan, porque no hay instrucción, porque no hay pautas y porque no se les reta. ¿Por qué no se les reta? Ven, yo oro por ti, que tu hijo deje de ser rebelde. Yo tengo problemas con eso. Porque es que creo que el problema no es ven, oro por ti, que tu hijo deje de ser rebelde. Es venga, ¿y por qué su hijo es rebelde? No, es que yo lo malcrié. ¿Y usted por qué lo malcrió? Porque no aplicó lo que la palabra de Dios dice. Entonces vamos a mirar qué dice la Biblia, aplíquelo y verá que su hijo va a dejar de ser rebelde. 1 más 1 igual a 2. Pero los predicadores no, ven, oro y en el nombre reprendo ese espíritu de rebeldía en tu hijo. No, debiera más bien orar, Señor, que esta mujer entienda, o que este papá entienda cómo debe criar a sus hijos. Por favor, que cuando lea la Biblia lo entienda y obedezca. Porque es que hay mucha gente que entiende, pero no obedece. Y entonces, como no obedece, pues no funciona. O sea, a mí me dijeron, siembre esta semilla, mire, debe hacerlo el tercer día del primer mes, debe hacerlo a 10 centímetros del piso, debe tapar con tierra y echarle el abono tal y tal y tal. Y yo no lo hago tal cual me indican. Y después digo, ay no, pero eso no funciona. Entonces me salgo del cristianismo decepcionado porque, miren, me prometieron cosas que no funcionaron. Pues no funcionan porque no está haciendo las cosas como Dios las manda. Por eso el Señor le repite allá a Saúl, Señor, es que no solo es obedecer, es prestar atención. Entonces muchos creyentes no solo no obedecen, no prestan atención, sino que los mismos predicadores no les dan pautas. Y al no tener pautas, por obvias razones,
pues no les va a funcionar nada. Entonces, el que se vuelve el ungido, el que ora y todo se arregla, como si fuera una lámpara mágica que se frota, ¿cierto? El pastor. Pero está cometiendo un gran error porque está volviendo a las personas pastor dependientes. Las personas están dependiendo de él, de su oración, de su unción, de sus ayunos, pero no están obedeciendo a Dios en su vida diaria y práctica. Así que notan ustedes por qué me metí yo en este tema en las mesas de cambistas, porque creo que preocupa esas predicaciones circulares, enfocadas en el yo, enfocadas en un Dios mágico. No, Dios pone promesas que son condicionales, por ejemplo. Y eso indica que para que se cumpla la promesa, tiene que cumplirse, ok, la condición. Si no hay la condición, no hay el cumplimiento. Y entonces luego no reclame que no funcionó. Si usted no obedeció, ¿pero por qué no obedeció? Porque el pastor oró por usted. Ahora sí, pudiera que pase el milagro. Pueden pasar. Pero usted se quedó sin la enseñanza. Se quedó sin la información. Se quedó sin la madurez. Y ahí hay un problema. Ahora, ¿qué debiera corregirse? Y aquí empiezo a declinar el tema, porque creo que usted ha entendido hoy que necesitamos abrirnos a leer la Biblia completa, a mirar cuántas cosas Dios tiene para enseñarnos a través de la Escritura, que nos pueden hacer no solo vivir bien, sino vivir una vida espiritual, realmente espiritual, no emocional, no dogmática, no espiritualista, no mística, aunque la Escritura y la vida espiritual tiene misticismo, ¿cierto? No legalista, aunque la Biblia tiene ley. No ascetista, aunque necesitamos negarnos a nosotros mismos. Una vida equilibrada, espiritual, pero eterna. Porque por eso el apóstol Pablo dice, es que yo no vine a predicarles a ustedes con sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder. Porque es que el Dios de la Biblia es consistente. No es emocional. Él no, ay no, me heriste. Entonces como me heriste, mi presencia no la vas a sentir hoy. No. Es tan simple como que Dios promete. Dice que entrando en tu secreto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está. Dice, ¿no lleno yo, Jehová, toda la tierra? ¿Dónde está Dios? Entonces, el gran lío que estamos teniendo con este tipo de predicaciones es que nos están dando una imagen a medias realmente de Dios. Necesitamos empezar a profundizar. Ahora, permítanme. ¿Qué debe corregirse? Primero, yo no voy a corregir primero a mi predicador. No, yo tengo que corregir primero a yo. Sí, a mi yo. Porque es que a veces yo quiero arreglar el mundo y no, es que el verdadero problema en este mundo es por causa mía. Si yo estoy haciendo las cosas mal, las cosas a mi alrededor funcionan mal. Entonces, ¿qué tengo que arreglar? Segunda Timoteo 4:3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. El término sufrir en otras versiones se traduce como no se van a aguantar la sana doctrina. Entonces, hay gente que ya no aguanta la sana doctrina. Definitivamente usted le puede decir la verdad y le encuentra un pero por cualquier lado, ¿no? Pero dice que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, les fascina oír una predicación y otra, pero a la larga no hacen nada. Dice que como les gusta solo escuchar predicaciones, pero no hacen nada, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. En otra versión dice, maestros que les digan lo que quieren oír, que les alimenten su ego, sus emociones. Entonces, mucha gente está, por ejemplo, lamentándose. Ay, se me murió mi gatico. Estoy triste, estoy deprimido. Estoy tomando valeriana para lo del gatito. Y entonces uno dice, venga, ¿y qué creyente es este? Porque sí, ok. ¿Y hace cuánto le murió? Hace 10 años. No ha superado lo del gatico. 10 años. Es un problema que Dios tiene. Porque es que animales son animales, personas son personas.
La vida humana es una cosa y la vida de un animal son dos cosas totalmente diferentes, por lo menos en la Biblia. El Dios que creó a los animales con su palabra dice, produzca la tierra. Al ser humano lo hizo con sus manos. Tiene un valor totalmente diferente hacer una cosa con las manos a hacer otra cosa con las palabras. ¿Quieren que les asegure algo? Lo que se hace con las manos tiene más valor que lo que se hace con la boca. Y muchos creyentes no han entendido lo valiosos que son para Dios. Pero su valor depende de si tienen plata, de si los admiran, si los aplauden, si no los aplauden, si les dan, si no les dan. Si les dan en el hombrito y les dicen, ay, está bien, quieres vivir mal, pero igual oraré por ti. No, no, no. La Biblia nos llama a que nos estimulemos al amor y a las buenas obras. O sea, si hay que corregir a alguien, si hay que exhortarlo, si hay que animarlo, hay que hacerlo con sabia mansedumbre, no a las maletas, no de mala manera, no, con sabia mansedumbre. En lo que sea posible, tratemos siempre de hacerlo de esa manera. Claro, hay gente que definitivamente necesitan que les muevan las cuerdas, ¿no? Como hizo Jesús. Definitivamente no querían entender, entonces a las maletas. Porque yo veo a un Jesús frente a los fariseos, frente a la multitud, y él, campante, dijo, señores multitud, si ven a estos señores fariseos, no hagan lo que ellos hacen. Imiten ellos lo que les predican, sí, háganle que eso está bueno, pero lo que ellos hacen, no hagan lo mismo. Yo digo, más atravesado que no puede. Yo no veo a Jesús diciendo, no, porque se hieren los de aquí, se hieren los de allí, se van a ofender, me van a decir. No. A la gente hay que tratarla como ella quiere que se trate. Eso es simple. Entonces, arreglemos primero ese tema. Que no estemos buscando nosotros predicadores que nos digan lo que queremos oír. Primera solución. Para evitar caer en ese círculo. De 4 predicaciones en círculo. Segundo, tenga su propio crecimiento, tanto de convicción como de voluntad. Llamemos a eso algo, crecimiento o madurez espiritual. ¿Cómo se logra? Segunda de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Ese para salvación no es para salvarse, que ya Pedro le está hablando a gente ya salva. Ese para salvación es para que viva bien, para que se evite problemas. Entonces, desee como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Cuál es la leche espiritual no adulterada? Lo he hablado de pronto en algunos otros programas. Leche espiritual no adulterada, la Biblia, sin añadidos, sin quitados, leída de pasta a pasta, en orden. Leche espiritual no adulterada. No adulterada es que usted no va a leerla prejuiciadamente, va a leerla como un niño tomando teta. Ya, él solo va a comer y ya. Él no está preguntando de qué sabor me van a dar hoy, qué nueva revelación me van a dar hoy. No, él no está preguntando eso. Él solo está comiendo. Ya, un niño comiendo. Vuélvase un niño leyendo la Biblia. No la lea como un experto. Sí, yo me la he leído 50 veces, pero cada vez que la leo, no la leo como un experto. Porque no la estoy leyendo para enseñársela a otro. Porque un experto, si quiere aprender, es para enseñarle a otros. No, yo la estoy leyendo para alimentarme, para nutrirme yo, de la forma más egoísta de este planeta, para mí. Para que Dios me alimente, me fortalezca, me levante, me nutra, me guíe en la vida, me enseñe, me dé respuestas o no. A veces la leo y no tengo respuestas. Porque Dios todos los días no tengo que tener la super experiencia espiritual para ser espiritual. No, todos los días la leo y dejo que Dios me sorprenda. Y wow, cada lectura es impresionante. No la lea como un experto.
y verá que usted va a crecer. Note que no dice que las predicaciones me hacen crecer. No, la lectura de la Biblia me hace crecer. Busque buenos expositores bíblicos. En ese caso, ¿qué es exponer? Dice Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Acabo con eso. Exponer no es método expositivo. Es que en la teología, método expositivo. No se enreden en eso. Método expositivo no. La exposición de tus palabras. ¿Qué es exponer? Tengo algo doblado, lo desdoblo y lo expongo. Miro el contexto general. Quiere tener una buena lectura de buenos predicadores, que sean predicadores que contextualicen cultural, histórico, textual, lo que están enseñando. Y lo lleven en un orden, de tal manera que usted entienda, que sea claro. Esto le va a ayudar. Dice, hace entender a los simples. Alguien que enseñe de forma sencilla, sin adornos, sin gritos, sin mil amenes todo el tiempo, que distraen, muletillas, que lleven la pausa, que vayan el paso a paso en lo que están exponiendo. Eso es importantísimo en un buen predicador. No es el predicador que me mueve las emociones y lloré y grité y oré y al final no recuerdo ni qué fue lo que dijo. Y de pronto ni nombró la Biblia. Entonces, por favor, busquemos buenos expositores. Es importantísimo. Creo que Pablo, y vuelvo a leer Hechos 20, discúlpeme, 20, 17 al 21, dice, como nada que fuese útil he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe? Un buen predicador no solo predica en un púlpito. A veces esas reuniones de familia donde hay algún hermano que tiene sabiduría, que cuando usted lo escucha dice, wow, este hermano cuando habla, qué bonito lo que enseña, la forma que lo hace, valore ese tipo de predicadores. Tengo que contarles este testimonio, de pronto aquí hago una catarsis, ¿no? Hace muchos años dirigíamos un grupo, unas 15, 16 personas, y me impactaba que era gente adinerada y saben que no había a veces ni para un transporte de su parte. Pero luego me enteré que muchos de ellos sembraban a grandes iglesias millones. Y yo decía, wow, tremendo. Pero eso sí, aquí decían, uy, pastor, esa forma de enseñar suya. No, es que como Dios. Pero allá que les gustaba, que allá sí les decían lo que querían oír. Y entonces allá apoyaban. Muy triste eso, terrible me pareció. ¿Sí? Entonces, creo que Pablo se enfoca en esto. Arrepentimiento y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Escuche predicadores que se enfoquen en eso. Aquellos que están haciendo un llamado a la santificación, no a rajatabla, no tienes que cumplir los 10 mandamientos, no, eso no los puede cumplir nadie, en sus fuerzas no. Nacidos de nuevo, estamos capacitados para hacerlo, pero hay que luchar, hay que negarse todos los días a muchas cosas, y ahí vamos. ¿Sí? Así que busquemos ese equilibrio en la vida espiritual. Recuerde que la centralidad del Evangelio no es la teología. La centralidad del Evangelio no es la apostasía. No son los mensajes principales. La centralidad del Evangelio no es la demoniología. La centralidad del Evangelio no es la antropología, el yo, la carne. La centralidad del Evangelio no es la angelología, los ángeles, querubines, y bueno, eso ya tienen un poco de nombres más raros.
La centralidad del Evangelio no es la experiencia personal. Creo que sobraría decirlo, pero tengo que decirlo. La centralidad del Evangelio es el arrepentimiento y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos exponernos a ese tipo de predicaciones. Como pastores, el llamado a responsabilizarnos de hacerlo. Como ovejas, responsabilizarnos de que escuchamos, porque vamos a llegar al cielo a quejarnos de que tuvimos un mal predicador, que no nos enseñó la verdad. Y entonces el Señor va a decir, ¿y su Biblia, Señor? ¿Dónde dejó su Biblia? ¿Y por qué no la leyó? ¿Y por qué no la leyó completa y de pasta a pasta? ¿Y por qué cuando la leía iba prejuiciado y entonces le hacía decir a la Biblia lo que la Biblia no está diciendo? Ahí está el problema. Responsabilicémonos de nuestro propio crecimiento espiritual. Pero como predicadores, la Biblia dice que nosotros tenemos que cuidar, velar por las almas, no por las billeteras de las personas, por las almas de las personas. Porque las personas tengan mente, voluntad y emociones sanas, restauradas. Pero esas almas deben ir al cielo con el Señor. Así que nuestro trabajo no es tener gente amontonada en una iglesia, en una silla, y entonces darles predicaciones que los atraigan cada domingo. No, necesito darles predicaciones que los hagan útiles al Señor durante toda su vida y que los lleve a una vida eterna con Dios. Mis amados de Mesas de Cambista, un gusto compartir el día de hoy con ustedes. Agradezco por la vida de aquellos que nos apoyan. Aquí abajo les dejo la forma de hacerlo, los que quieran. Mi número en X 315-690-5504 y ahora me di cuenta que se puede recibir dinero no solo en Colombia, sino desde el extranjero. Así que si alguno tiene a bien, con mucho gusto estamos para recibir esa bendición. Un abrazo a todos. También con nuestro nombre pueden buscar nuestros libros. Pronto les voy a presentar ya mi libro en físico de Príncipe Sapo, un cuento para hombres. Y bueno, ahí están los otros libros: El espíritu de imitación y sensacionalismo, Llamados a reedificar, Tiempo de avivamiento, 40 días de oración por un avivamiento personal, Una vaca en el garaje, La iglesia frente al divorcio, un relato en torno a los 4 diezmos. Todo a disposición en las plataformas de autores, editores en Colombia y en algunas partes de Latinoamérica y Centroamérica, y también en la plataforma de Amazon, con mi nombre, Julio Simón López M, y también los libros de mi esposa, Bajo el peso de la cruz, Lluvias celestiales, en las mismas plataformas con el nombre María Cristina Zambrano Neira. Mis amados en Cristo, un abrazo, Dios les bendiga y oro que esto que hoy aprendimos podamos aplicarlo. Dispongámonos a crecer, dispongámonos a revisar en la Biblia cuántas cosas Dios tiene para enseñarnos. No nos encerremos en un círculo vicioso de predicaciones. Dispongámonos a aprender, a crecer, a avanzar, a indagar. La Biblia dice que meditemos, que escudriñemos las Escrituras. Así que nos queda la tarea de hacerlo. Un abrazo en Cristo Jesús.